Pues vámonos poniendo el casco, porque van a volar rocazos por todos lados. ¿Y estamos en el capítulo qué? 27. Bueno, Estiel va un capítulo atrás. Entonces estamos en el 28. Okay, vamos a enseñar el 28 hoy. Y voy a tratar de enseñar el 29 también. Y en este nuevo capítulo, ¿se acuerdan que en el capítulo anterior hablé de que Dios le dio la promesa a Moisés de que ya no iba a entrar a la tierra prometida? Que una vez que subiera al monte y viera toda la llanura iba a morir. Y después fuimos al libro de Deuteronomio, el último capítulo, donde ya nos narra el momento donde muere Moisés. Pero aquí en Números vamos a continuar viendo con vida a Moisés, dando las últimas instrucciones al pueblo de Dios, que ese pueblo realmente era una nueva generación y debían recordar y cumplir con todo el sistema sacrificial y las ofrendas, así como la celebración de las fiestas de Jehová. ¿Cuántas fiestas son las fiestas de Jehová, hermanos? ¿Cuántas? ¿Tú dices que 4? ¿Tú dices que 7? ¿Quién más? ¿Alguien que diga otro número? ¿Está entre 4 y 7? ¿Quién dice? ¿Quién dice 6? ¿Quién dice 5? ¿Nadie? Son 7, ¿ok? 7 fiestas. Voy a leer los primeros 8 versículos del capítulo 28 para iniciar. Habló Jehová a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel y diles: mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas en olor grato a mí, guardaréis, ofreciéndomelo a su tiempo. Y les dirás: esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová, 2 corderos sin tacha de 1 año, cada día será holocausto continuo. 1 cordero ofrecerás por la mañana, y otro el cordero que ofrecerás a la caída de la tarde. Y la 10ª parte de 1 efa de flor de harina amasada con 1/4 de hin de aceite de olivas machacadas en ofrenda. El holocausto continuo que fue ordenado en el monte Sinaí para olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Y su libación, la 4ª parte de 1 hin, con cada cordero derramarás libación de vino superior ante Jehová en el santuario. Y ofrecerás el 2º cordero a la caída de la tarde conforme a la ofrenda de la mañana, y conforme a su libación ofrecerás ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Amén. Señor, gracias por esta porción. Ayúdanos, Padre, a guardarla en nuestro corazón, a ponerla por práctica, a interpretarla, Señor, a hablarnos a nuestro corazón, Señor, a nuestra mente, a nuestro espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Aquí empieza un recordatorio de todo lo que ya sabían y de todo lo que ya se había ordenado en el libro de Levítico. En el libro de Levítico se ordenan todas estas ofrendas y estos sacrificios en varios capítulos, pero en específico en el 23. Era un recordatorio a la nueva generación que entraría a la tierra prometida, los de 20 años para arriba, pero la adoración y todos los mandatos debían continuar. Aunque hubieran alcanzado el objetivo, la adoración debía continuar por estatuto perpetuo. La relación con Dios debía continuar y el orden sacrificial debería continuar y las ofrendas deberían de continuar. Así que era algo que se debía seguir haciendo. Los sacrificios que aquí estamos viendo en el versículo 1 al 8 son sacrificios diarios. El modelo de Dios no cambia. Aunque estuvieran ya en la tierra prometida, debían seguir haciendo esto, y sabemos que todo esto apuntaba a Jesucristo, que todo era un simbolismo de lo que iba a hacer Jesucristo en su obra. Todo está relacionado con la aparición del Mesías, tanto las ofrendas como los sacrificios como las fiestas. Las instrucciones son precisas y así se debían de hacer. No se podía omitir ningún detalle ni agregar nada. ¿Cree que alguien podía agregar algo a estos sacrificios? Decir, y si le hacemos así, si le hacemos así. ¿Qué pasó a los primeros que quisieron hacer un cambio en el incienso? ¿Se acuerdan? ¿Qué les pasó?
Entonces se murieron, les consumió un fuego que salió del altar acá, porque ofrecieron ¿qué? Algo extraño, algo que Dios no había ordenado, porque quisieron mejorar las ordenanzas de Dios. El domingo pasado hablé de cómo también David quiso mejorar las ordenanzas de Dios y hubo muerte también. Así que había ofrendas de cereales, había ofrendas de frutos, había 2 sacrificios diarios que tenían que estar en un holocausto continuo. Es decir, esos sacrificios siempre deberían estar encendidos, quemándose la grosura. ¿Ves? Ahí en el altar se tenía que estar quemando. Y cuando acababa uno, inmediatamente ponían el otro. Y al otro día, cuando estaba consumiéndose, inmediatamente el otro. ¿Ves? O sea, sacrificaban el cordero y a quemarlo. Todos los días, 2 sacrificios. Un sacrificio por la mañana y otro por la tarde. ¿Y quién debía de proveer esos animales? ¿De dónde salían esos animales? ¿El tabernáculo tenía sus corrales? Es probable que el tabernáculo tuviera sus corrales y tuviera sus pastores y que el pueblo participara en donación de ese tipo de animales. Y eran animales muy especiales porque tenían que tener 1 año de edad y tenían que ser perfectos, es decir, sin ningún defecto físico y sin ninguna mancha, blancos totalmente. Un pelito negro los descalificaba. Entonces imagínate, cuando nació un cordero blanco totalmente, ya sabían que ese cordero estaba destinado para el tabernáculo. ¿Okay? 2 diarios por 365 días. Échale cuentas, ¿cuántos son esos matemáticos? ¿700 qué? ¿730? No. A ver, ¿730? ¿Sí? 2 por 365, 730. Sí, póngale una estrellita al brother, por favor. Eso era nada más lo diario, ¿ves? 730 corderos si contamos el año de 365 días. Todo debía ser ofrecido en su tiempo, es decir, exactamente en las fechas declaradas por Dios, desde el Éxodo y el Levítico. No había cambios, todo igual. Y esto me pone a pensar cómo a veces nosotros nos cansamos de hacer las cosas igual dentro del culto en la iglesia. Pero esto era un orden establecido por Dios y se tenía que hacer conforme a las instrucciones de Dios. En esos primeros versos tenemos entonces que eran las ofrendas y sacrificios diarios. Junto con esos sacrificios se tenía que entregar una ofrenda amasada, es decir, pan, ¿verdad? Y con aceite de oliva, y también se tenía que ofrecer ¿qué? Vino, libación, vino superior, dice, ¿verdad? O sea, de buena calidad. Tenía que hacerse diario, no había pretexto y no había falla. ¿Qué pasaría si un día no ofrecen el sacrificio o la ofrenda amasada por cada cordero o la libación? ¿Qué pasaría? Dios diría, como digo yo, cuando aquí no se hacen ciertas cosas que quedan de hacer, y yo diría, bueno, no te preocupes, está bien. ¿Qué crees que diría Dios si un día se les olvida hacer un sacrificio de esos, o la ofrenda amasada o la libación? ¿Crees que podría haber un pretexto de parte del sacerdote que dijera, pues es que llegó mi suegra, tengo visitas? Bueno, verso 9 y 10. Mas el día de reposo, 2 corderos de 1 año sin defecto y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con su libación, es el holocausto de cada día de reposo, además del holocausto continuo y su libación. Entonces aquí en estos 2 versos tenemos ofrendas ¿qué? Y sacrificios ¿qué? Semanales. O sea, todos los días los 2 corderos, pero el día de reposo, es decir, una vez a la semana, ¿qué era? Las ofrendas serían, se agregan 2 corderos y se agregan las ofrendas de cereal, serían dobles. Las diarias eran de 1 décima de flor y una vez a la semana 2 décimas, es decir, el doble de ofrenda diaria y el holocausto. Así que lo que era un día de reposo dedicado
a Dios por totalidad en el pueblo. Todo el pueblo tenía que participar en esta ceremonia, pero era un día de mucho trabajo para los sacerdotes, todo al doble, ¿ves? Y luego vamos a ver del versículo 11 al 15, por favor. ¿Y dónde lo apunté? Bueno, no lo apunté, déjalo, leemos acá. Dice: al comienzo de vuestros meses ofreceréis en holocausto a Jehová 2 becerros de la vacada, un carnero y 7 corderos de un año sin defecto. Y 3 décimas de flor de harina amasadas con aceite como ofrenda como cada becerro, y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con cada carnero. Y 1 décima de flor de harina amasada con aceite en ofrenda se ofrecerá con cada cordero, holocausto de olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Y sus libaciones de vino, medio hin o hin con cada becerro, y la tercera parte de un hin con cada carnero, y la cuarta parte de un hin con cada cordero. Este es el holocausto de cada mes por todos los meses del año. O sea, ya vimos ofrenda diaria, ofrenda semanal y ahora ofrenda mensual. Cada inicio de mes se tenía que hacer eso, ¿no? Entonces, estas ya son ofrendas mensuales. Así que aparte de todo lo diario, lo semanal, ahora viene lo mensual, y aquí ya entran becerros, que son animales de más costo, más grandes, aparte corderos y carneros, y la cantidad de harina también aumenta a 3 décimas. Y estas 3 décimas, una con cada becerro, una con cada carnero, y por cada becerro 3 décimas, por cada carnero 2 décimas, y 1 décima por cada cordero. O sea que si le sumas aquí ya cuántos animales van, ¿ves? Y cuántas ofrendas de pan y cuántas ofrendas de vino. Ya es un buen, ¿no? Así que lo mensual, aparte de todo lo diario, lo semanal, y lo mensual es 2 becerros, 1 carnero y 7 corderos por día, aparte de los 2 diarios y aparte de los otros 2 de la semana. ¿Es un buen o no? Así es de que el pueblo de Israel tendría que tener mucho cuidado en lo que era la ganadería y la agricultura, ¿no crees? Tenían que producir mucho ganado, ovejuno, vacuno, y mucho fruto, mucho planta de oliva también, y mucha vid para producir vino, porque se lo tenían que ofrecer a Dios, y Dios exigía mucho. ¿Ok? Se agrega el vino como ofrenda de libación por cada animal, además de un macho cabrío como holocausto. Así que era bastante lo que se le debía ofrecer a Dios, y no podría haber excusas, ni escasez, ni fallas. Se tenía que hacer y ya. O sea, no hay excusas, se hace esto y ya. No había se me olvidó, no había pues es que, o no pude, o los clásicos pretextos que ponemos nosotros para no dar a Dios, para no presentarse a servir y adorar. Y salimos con pretextos tan tontos como: es que mi suegra, es que tengo visitas, es que era la feria, es que estaba lloviendo, es que 1000 cosas, ¿no? Si no lo hacían, ¿qué pasaba? Perderían su comunión con Dios y estarían en desobediencia y bajo la ira de Dios. Y los sacrificios tenían un horario exacto en el cual se tenían que ofrecer también. Ahora Dios no nos pide todo esto, ¿sí? Diario quiero esto, y a la semana esto, y al mes esto, y los días de reposo esto, y van a traer esto y esto y esto. No nos pide todo esto, nos pide algo muy simple Dios, y aún así muchas cosas tan sencillas con las cuales no cumplimos. A veces no podemos ni llegar temprano. Sería difícil para el pueblo de Dios y el sacerdocio hacer todo esto que Dios está ordenando, tenerlo bien presente, hacerlo y cumplir, o sería algo facilísimo para ellos. Era una tarea difícil. Todos los días se tenía que hacer, todas las semanas y todos los meses. Y luego, si me acompañas del verso 16 en adelante hasta el 25. Pero en el mes primero, a los 14 días del mes,
será la Pascua de Jehová. Y a los 15 días de este mes, la fiesta solemne, por 7 días se comerán panes sin levaduras. El primer día será santa convocación, ninguna obra de siervos haréis, es decir, ningún trabajo. Y ofreceréis como ofrenda encendida en holocausto a Jehová 2 becerros de la vacada y un carnero, y 7 corderos de un año serán sin defectos, y su ofrenda de harina amasada con aceite, 3 décimas con cada becerro y 2 décimas con cada carnero, y con cada uno de los 7 corderos ofrecerás 1 décima, y un mucho cabrío por expiación para reconciliaros. Esto ofreceréis además el holocausto de la mañana, que es holocausto continuo. Conforme a esto ofreceréis cada uno de los 7 días vianda, ofrenda encendida en olor grato a Jehová se ofrecerá además del holocausto continuo con su libación. Y el 7º día tendréis santa convocación, ninguna obra de siervo haréis. Y aquí está la primera fiesta con la que comienza el calendario religioso del pueblo de Israel, que es la Pascua, el 14 de ¿qué? Nisán. Y una vez más aparece esta ordenanza que ya tenía 40 años que se había ordenado cuando salieron del Éxodo, y es la primera fiesta del calendario religioso de Israel. Y todo esto ya sabemos que apunta a Jesús, y todos sabemos que esta fiesta ya se cumplió en Jesús. Son fiestas proféticas y esta se cumple en Jesús. ¿En qué? En que Él es Jesús nuestro sacrificio. Así la fiesta de los panes sin levadura, que es una extensión de la Pascua, debía ser una santa convocatoria. Nadie tendría nada que hacer sin ningún pretexto. ¿Okay? Nada de es que tengo, es que se me olvidó. Era santa convocatoria dedicada a Dios por completo, y todo el pueblo tenía que asistir. Y quien no asistiera a estas fiestas, a estas celebraciones, ¿sabes qué pasaba? ¿Qué crees que pasaba? Le decían, bueno, no hay bronca, está bien. Lo cortaban de la congregación. Sería cortado de la congregación. ¿Okay? Las ofrendas, aquí eran 2 becerros, un carnero, 7 corderos, además de la ofrenda de pan, 3 décimas por cada becerro, 2 décimas por cada carnero y 1 décima por cada cordero. Además, vianda por 7 días y vino. Y otra vez, a los 7 días, otra santa convocación. ¿Okay? Los judíos tenían un calendario civil y un calendario religioso. Estas fiestas en alguna manera es un calendario profético para Israel y para la iglesia. Aunque los judíos que no son mesiánicos, que no creen en Jesús, creen que esto es solamente un calendario agrícola. ¿Ves? Pero nosotros sabemos que tiene que ver con las profecías para Israel y para la iglesia. Estas fiestas son un calendario profético. El calendario religioso comenzaba con la Pascua, que simboliza la muerte de Cristo, que está ligada con los panes de sin levadura, que simboliza la santificación del creyente y la vida sin pecado de Cristo, así como su sufrimiento. Y después de un periodo de tiempo se iniciaba la fiesta de las primicias, que habla de la resurrección de Jesús. 50 días después venía del día 7 días de reposo. Al día siguiente, domingo, iniciaba la fiesta del Pentecostés, que simboliza la llegada del Espíritu Santo, ¿okay? El nacimiento de la iglesia. Y 4 meses después vendría la fiesta de las trompetas en el mes 7º. Pero vamos a ver del 26 en adelante. Dice, además, el día de las primicias, cuando presentéis ofrenda nueva a Jehová a vuestras semanas, tendréis santa convocación, ninguna obra de siervo haréis. Otra vez, nadie podía trabajar. Y ofreceréis en holocausto en olor grato a Jehová 2 becerros de la vacada, un carnero, 7 corderos de un año. Y la ofrenda de ellos, flor de harina amasada con aceite, 3 décimas con cada becerro, 2 décimas con cada carnero, y con cada uno de los 7 corderos 1 décima, y un mucho cabrío para hacer expiación por vosotros. Las ofreceréis además del holocausto continuo, sus ofrendas y sus libaciones, y serán sin defecto. Ok, el día de las primicias, otra fiesta anual. Okay. Ya vimos la primera fiesta anual, las 2 primeras, que era la Pascua y los panes sin levadura. Y ahora las primicias, y cada fiesta es una santa convocación sin pretexto. Nadie debía hacer otra cosa. Otros 2 becerros, otro carnero y 7 corderos. La ofrenda de pan, 3 décimas por becerro, 2 por carnero y 1 décima por cada cordero. Aparte un macho cabrío en sacrificio de expiación, además del vino como ofrenda de libación. Así que una vez más vemos que era bastante lo que el pueblo tenía que ofrecer y hacer. La fiesta de las primicias también ya está cumplida.
¿Okay? Después de un periodo se iniciaba la fiesta de las primicias, que habla de la resurrección de Jesucristo. ¿Okay? ¿Quién es las primicias de la resurrección? Jesucristo. Eso simboliza esa fiesta. Y luego el capítulo 29, acompáñenme por favor. En el séptimo mes, el primero del mes, tendré santa convocación, ninguna obra de siervos haréis, hoy será día de sonar trompetas. Y ofreceréis holocausto en olor grato a Jehová, un becerro de la vacada, un carnero, 7 corderos de 1 año sin defecto, y la ofrenda de ellos, flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de efa con cada becerro, 2 décimas con cada carnero, y con cada uno de los 7 corderos 1 décima, y un macho cabrío por expiación para reconciliaros, además del holocausto del mes y su ofrenda, y el holocausto continuo y su ofrenda, sus libaciones conforme a su ley, conforme a la ofrenda encendida, dolor grato. Todo esto ya se había explicado en Levítico, por eso no estoy entrando a profundidad, pero bueno, estamos dando un repasón. Bueno, aquí vemos ya 4 fiestas: la Pascua, los panes sin levadura, las primicias y el Pentecostés, ¿ok? Todas ya cumplidas en Jesús. Y la llegada del Espíritu Santo. Ahora la fiesta de las trompetas, que es lo mismo, una santa convocación con sus ofrendas y sacrificios. Se sonaban las trompetas y se ofrecía un becerro, un carnero, 7 corderos, 3 décimas por becerro, 2 por carnero y 1 por cordero, además del macho cabrío en expiación para reconciliación. Por eso también era anual, con sus libaciones y holocausto. Las 4 primeras fiestas solemnes a Jehová ya tuvieron su cumplimiento profético para la iglesia, en Jesucristo. Pero ahora las 3 fiestas que aún no se cumplen en el calendario profético es una de estas. La fiesta que corresponde al inicio del año civil de los judíos, es decir, el año nuevo de los judíos y el tiempo de la cosecha mayor de los judíos, es llamada la fiesta de las trompetas, de las que está hablando aquí ahorita. 4 meses después de las fiestas de las semanas, iniciaba con un día de adoración y era dedicado por completo por todo el pueblo a Dios. Era una santa convocación, y esta fiesta duraba 10 días que se dedicaban a la reflexión, a un autoexamen, y era una preparación para el día de la expiación. Antes de llegar a la fiesta de la expiación, primero era esta. Era un tiempo de arrepentimiento, era un tiempo de reflexionar, de ponerse a cuentas con Dios para iniciar el nuevo año caminando con Dios. Esta fiesta es para los creyentes del Nuevo Testamento. ¿Sabes qué significa esta fiesta para nosotros? Es un simbolismo del rapto, cuando Jesús va a regresar por su iglesia, y por supuesto esta fiesta todavía no se cumple. ¿Se acuerdan que al tocar las trompetas el campamento se movía? Lo quitaban, lo levantaban y iban a otro lado. En Apocalipsis dice que cuando suene la trompeta también. Entonces esta es una señal del arrebato y todavía no se cumple esta fiesta, ¿ok? Había un tiempo de espera entre las 2 fiestas, un periodo de 4 meses. Es el tiempo de espera, que es el tiempo de vida de la iglesia, de la era que vivimos hoy. O sea, para que se cumpla esa fiesta tenemos que esperar 4 meses simbólicos, ¿verdad? No sabemos cuándo va a ser el rapto, pero ya estamos corriendo el tiempo, ¿ves? El tiempo va corriendo, y un día va a llegar cuando venga esta fiesta a cumplirse y la iglesia sea levantada. ¡Wow! ¿Quién se queda? Pues quién sabe. Podría ser hoy, y ahorita me quedo aquí solito. ¿Qué pasó? ¿Ok? Del 7 en adelante, el 10 de este mes séptimo tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas, ninguna obra haréis, y ofreceréis en holocausto a Jehová en olor grato un becerro de la vacada, un carnero y 7 corderos de 1 año serán sin defecto. Y sus ofrendas: flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de efa con cada becerro, 2 décimas con cada carnero, y con cada uno de los 7 corderos 1 décima, y un macho cabrío por expiación, además de la ofrenda de expiaciones por el pecado y del pecado de holocausto continuo, y de sus ofrendas y sus libaciones. Okay. Comienza con un afligirás vuestras almas. Okay. Este es el momento en que el sacerdote va a entrar al lugar santísimo. Era una celebración anual donde se purificaba el santuario y los pecados de los sacerdotes como el pueblo, para entrar a cuentas con Dios, y todo el pueblo debería de participar.
Para nosotros como calendario profético es el arrepentimiento de Israel. ¿Okay? Afligiréis era un tiempo de autoexamen y de arrepentimiento para iniciar un nuevo año con Dios en santidad. En Levítico 23 enfatiza que quien no se arrepintiera sería cortado de la congregación. También cualquiera que no se dedicara ese día a Jehová sería destruido. ¿Okay? Así que era un tiempo de profunda reflexión y de arrepentimiento, y simboliza la conversión de los judíos durante la tribulación. Esa aflicción porque ahora descubren que Jesús sí es el Mesías, y es un tiempo de arrepentimiento y de salvación. Esta fiesta se cumple con el arrepentimiento de Israel y cuando el pequeño remanente vuelva a casa, ¿no? Y también había que presentar un becerro, un carnero, 7 corderos, y también las ofrendas de pan y el macho cabrío por expiación. Ahora, del 12 en adelante, déjame tomo agua. Uy, está bien cargado. También a los 15 días del mes séptimo tendréis santa convocación, ninguna obra de siervo haréis, y celebraréis fiesta solemne a Jehová por 7 días, y ofreceréis en el holocausto, en ofrenda encendida a Jehová en olor grato. Fíjate aquí ya, 13 becerros de la vacada, 2 carneros y 14 corderos de un año han de ser sin defecto. Y las ofrendas de ellos, de flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de efa cada uno de los 13 becerros, 2 décimas con cada uno de los carneros, y con cada uno de los 14 corderos 1 décima, y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su ofrenda de libación. El segundo día, 12 becerros de la vacada, 2 carneros y 14 corderos de un año sin defecto, y sus ofrendas, libaciones con los becerros, con los carneros, con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo y su ofrenda de libación. El día tercero, 11 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto. Y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y los corderos, según el número de ellos conforme a la ley. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo y su ofrenda de libación. El cuarto día, 10 becerros, 2 carneros y 14 corderos de un año sin defecto, y sus ofrendas, libaciones, becerros, los carneros con los corderos, según el número de ellos conforme a la ley. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo de su ofrenda de libación. El quinto día, 9 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto. ¿Llevan las cuentas? Y su ofrenda, sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su ofrenda de libación. El sexto día, 8 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto. Y sus ofrendas, libaciones con los becerros, con los carneros, con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su ofrenda y su libación. El séptimo día, 7 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros, con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. Y un macho cabrío por expiación, además de los holocaustos continuos con su ofrenda y su libación. ¿Okay? El octavo día tendréis solemnidad, ninguna obra de siervos haréis, y ofreceréis un holocausto en ofrenda encendida de olor grato a Jehová, un becerro, un carnero, 7 corderos de un año sin defecto, sus ofrendas, sus libaciones con el becerro, con el carnero, con los corderos, según el número de ellos conforme a la ley. ¿Okay? Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo y la ofrenda de su libación. Estas cosas ofreceréis a Jehová en vuestras fiestas solemnes. Además, fíjate aquí, además de vuestros votos y de vuestras ofrendas voluntarias, para vuestros holocaustos y para vuestras ofrendas y para vuestras libaciones y para vuestras ofrendas de paz. Y Moisés dijo a los hijos de Israel conforme a todo lo que Jehová había mandado. Es un chorro, ¿ah? ¿Me lo podría repetir? No faltaría quien dijera eso, ¿verdad? Obviamente había alguien quien iba escribiendo todo esto, ¿ves? Y ese era un gran trabajo. No había computadoras, ni laptop, nada de eso, ¿ves? O sea, todavía se escribía a veces en piedra, sí, y en pergaminos, ¿ves? Pero todo esto se tenía que registrar y se tenía que hacer conforme a todas las instrucciones de Dios. No creo que lo aprendieron así de memoria, no sé. Moisés estuvo 40 días en la montaña con Dios y Dios le mostró el modelo del tabernáculo y le dio miles de instrucciones y Moisés se las tuvo que bajar acá.
con todo en la cabeza. Obviamente, depositado el conocimiento ahí por Dios. Son fiestas solemnes a Jehová por 7 días. Dice, fiesta solemne a Jehová por 7 días Esta fiesta duraba 7 días y los israelitas, según Levítico 23, tenían que habitar en enramadas y era como un recordatorio de su peregrinar por el desierto, y comenzaba con un día de adoración y concluía igual con otro día de adoración, y durante la celebración se ofrecían ofrendas a Dios, libaciones, sacrificios, cada cosa en su tiempo conforme a las instrucciones de Dios según Levítico 23. Después de un autoexamen, después de la aflicción de encontrarse culpable delante de Dios, vendría una fiesta de gran júbilo. Y eso representa la estrecha relación entre Dios y su pueblo y la abundancia de la cosecha para los judíos, para los creyentes, la cosecha de almas que pertenece a Dios. Y esta fiesta se cumple cuando sea la reunión del pueblo judío y de los gentiles convertidos con Dios en el reino milenal. ¿Ok? Esta es la fiesta de los tabernáculos. Y aquí las ofrendas son mucho más, así como los sacrificios. La duración de la fiesta es de 7 días, santa convocación, y los becerros son los únicos que van disminuyendo, primero 13, 12, 11, hasta llegar a 7. Los corderos siempre son 14 y los becerros siempre son 2, además del macho cabrío, la expiación. ¿Ves? Era mucho. Todo iba acompañado de todo el complemento de las ofrendas, la libación y la ofrenda, todas esas cosas, ¿no? Hasta llegar al 7º día, donde ya nada más se ofrecían 7 becerros, que son un buen también. Así que era muchísimo lo que se tenía que ofrecer a Dios. Pero si ves el verso 39, además de todo eso que ofrecían, diario, semanal, mensual y las 7 fiestas anuales. ¿Qué te parece? ¿Era poquito o era un buen lo que el pueblo ofrecía? ¿Era un buen? ¿Crees que se quejaban? Que dijeron, en el tabernáculo más están pide y pide. ¿Creen que dijeran eso? Aquí casi no pedimos, ¿ves? Que no nos gusta estar ahí pidiendo y pidiendo, pero es obligación del pueblo mantener la obra de Dios. Ok, dice, estas cosas ofreceréis a Jehová en vuestras fiestas solemnes, además de, ahí viene otra cosa, los votos que se tenían que pagar. Ok, de vuestras ofrendas voluntarias, ok, es otra. Para vuestros holocaustos es más, para vuestras ofrendas y para vuestras libaciones un poquito más, y para vuestras ofrendas de paz otro poquito más. Así que el pueblo de Dios se la pasaba entregándole a Dios muchas cosas todo el tiempo, todos los días, cada semana, cada mes y 7 veces al año. Además, vuestros votos, ofrendas voluntarias, holocaustos, libaciones, ofrendas de paz, etc. Y todo esto se lo comunica Moisés al pueblo. Y le dice, estos son los requerimientos de Dios, hermanos. Esto es lo que requiere la obra de Dios. ¿Es mucho? Sí. Es un buen, pero se tenía que hacer y se tenía que dar. Si querían permanecer en comunión con Dios, en obediencia a Dios. Así que si hacemos cuentas y nos tenemos a contar todos esos animales, si alguien es curiosito por ahí, seguro hoy en la noche va a llegar y a ponerse a contar todo y me va a traer, son tantos corderos, tantos, ¿verdad? Gracias, se lo voy a agradecer. Nada más no te equivoques porque luego yo la riego aquí. Entonces, si hacemos cuentas y lo convertimos en dinero esto, ¿cuánto crees que sería en dinero todo esto? En inversión, en trabajo, ¿cuánto crees que sería? Es un buen, ¿no? Pero un buen. ¿Y todo esto sabes a dónde entraba? Al tabernáculo. ¿Y sabes quién vivía con todo esto también? Los sacerdotes, los levitas que estaban ahí sirviendo, la familia de Aarón, los principales sacerdotes, el sumo sacerdote y su familia.
Todo esto entraba al tabernáculo y todo esto lo proveía el pueblo. Y era algo que se tenía que hacer y no había excusa ni pretexto. Era deber de todos hacerlos. Ahora, hermano, Dios no pide todas estas cosas. ¿Sabes qué te pide nada más? Una ofrendita voluntaria a cada servicio y 10% una vez al mes. ¿O no? ¿Sí o no? Y no cumplimos. ¿Cómo sé? Porque no hay dinero. Porque siempre tenemos que andar rascándole por aquí, por allá y que la venta de tacos y que el desayuno para sacarles lana, porque si no, no dan. ¿Es en serio? O sea, les ofrecemos un servicio, una administración y algo, porque si no, no dan dinero. No debíamos de hacer nada de eso, ¿ves? En la iglesia no debe haber ni venta de tacos, ni nada de nada, ¿ves? Ni cafetería, nada. Todo eso lo tenemos que hacer como recursos para que ustedes den más, porque si no, no dan. Pero la iglesia debía ser iglesia y nada más, ¿no? Y debería estar bien sostenida por todos ustedes. Cada mes entramos en angustia. Es una angustia tremenda cada mes. Híjole, no lo vamos a hacer. ¿Ok? Así es de que era deber de todos. Ahora solamente Dios te dice: tu ofrendita voluntaria a cada servicio y una vez al mes tu diezmo. ¿Se te hace mucho? ¿Cuánto das de propina en un restaurante? El 10%, ¿no? Decía allá abajo Pepe: si no le das el diezmo a Dios, se lo das al diablo, pero de todas maneras lo das, ¿no? Dicen: es que el 10% es mucho. Cuando vas a un centro comercial y ves que dice sensacionales descuentos y luego dice 10% de descuento, uy, te enojas, dices: uy, no se van a quedar pobres, 10%, ¿verdad? Y cuando Dios te dice 10%, dices: no, es mucho. ¿Qué pasaría si todavía tuviéramos que hacer todo esto sin excusa ni pretexto? ¿Cuántos ya hubiéramos sido cortados de la congregación? El punto realmente aquí de todo esto y la aplicación de todo esto es: ¿realmente estoy dando a Dios lo que es de Dios? ¿O le estoy jugando al engabanado? ¿Estoy cumpliendo con lo que Dios pide? ¿O solo soy uno más de la bola, ves? O sea, haciendo bola. Si tú vas a los tacos, tienes que pagar. Si te alimentas ahí, tienes que pagar el alimento que pediste. ¿Sí? Algunos dicen: no, es que yo mi diezmo los doy a los pobres y que lo doy en misiones y que lo doy acá. No, si tú comes en los tacos, no puedes ir a pagar a las tortas aquí a la vuelta, ¿ves? O a las hamburguesas, que porque están más pobres. O sea, comes tacos aquí, pagas tacos ahí. ¿Sí me entiendes? Entonces, tus ofrendas y tu diezmo van a donde te alimentas espiritualmente, igual que donde te alimentas físicamente. Entonces, ¿estoy dando a Dios o soy de la bola nada más? Como gratis. ¿Ves? ¿Qué es lo que le estoy ofreciendo a Dios? Todo esto tenía un costo, requería de esfuerzo y de compromiso. Es igual ahora, todo esto tiene un costo. Y no que yo les esté vendiendo la palabra y el evangelio, ¿ves? El mantenimiento de este lugar, la renta, son 1000 cosas, todo tiene un costo. ¿Qué tan obediente y comprometido estoy con Dios? En dar, en ofrecer. Ese sería el punto, ¿no? Si realmente estoy cumpliendo con los requerimientos de Dios
¿o no? Y hay muchos argumentos, yo sé, he encontrado gente, de hecho de aquí se ha ido gente porque dice, no, pues eso es del Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, ¿qué dice? Cada día primero de la semana conforme Dios lo haya prosperado, ¿no? O sea que recibiste una buena lana, pues da una buena lana. No se acaba en el Nuevo Testamento el dar a la iglesia, el dar a Dios. Sigue siendo deber y obligación de nosotros como pueblo de Dios.